Muy buenas, esta es la presentación para el taller de práctica número 1 de diseño de circuitos digitales y circuitos electrónicos básicos, presentado por los participantes Dylan Salazar Ospina, Jessit Jaramillo Fajardo y Jason Esteban Triana Amaya. Los objetivos de este proyecto tienen como finalidad comprender los conceptos vistos en clase para aplicarlos de una manera óptima en las aplicaciones de modelado, sean eh, páginas o en físico, en protoboard. Se busca investigar el comportamiento de los fenómenos que se hacen presentes durante los circuitos. Se busca también en la práctica relacionar conceptos como el voltaje, corriente y potencia, y se busca corroborar conocimientos que se adquieren en clase para aplicarlos de una manera realista. Así que veremos a continuación los circuitos que se trabajaron durante el proyecto. Este es nuestro primer circuito. Se pide que tenga una fuente de energía, un multímetro y una resistencia de 100 ohmios. Tenemos que variar el voltaje de entrada de 0 a 10 voltios en pasos de 1 voltio y medir la corriente que circula. Haciendo los cálculos, lo que esperamos es que cada que aumentamos 1 voltio se aumente 10 miliamperios la corriente teórica. Este aumento debería ser lineal. Viniendo aquí al Tinkercad en nuestra simulación, tenemos nuestra fuente de energía, aquí al lado negativo, conectado directamente a nuestra resistencia, que es de 100 ohmios, y luego el multímetro que hace un puente hacia el pin positivo de nuestra fuente de poder. Entonces, la idea es arrancar desde 1 voltio, donde podemos evidenciar que nuestro multímetro nos mide 10 miliamperios, y por cada aumento de 1 podemos ver cómo va aumentando 10 miliamperios. Para 4 son 40 miliamperios, para 5 50 miliamperios, y así hasta llegar a 10. Este es el segundo circuito del taller. Para este circuito se pide tener un voltaje de 18 voltios desde la fuente de poder, y tenemos varias resistencias con diferentes ohmios conectadas, unas en serie y unas en paralelo. Lo primero que hicimos fueron los cálculos para saber la corriente total. Entonces arrancamos desde los que están más lejos, que en este caso sería la resistencia 5 y 6, que son de 20 ohmios y 50 ohmios respectivamente. Entonces lo que hacemos es que sería 1 sobre esta resistencia más 1 sobre esta. Lo que podemos hacer es multiplicar los ohmios, dividirlo por sus sumas. Entonces sería 20 por 50 sobre 20 más 50 y nos da 14.28. Ahí uniríamos este pedacito. Luego continuamos con la resistencia 4, que está en serie. Entonces sumamos este 84.28, este 14.28 que teníamos más 70 y nos da 84.28. Eso nos daría todo este pedacito. Ahora vamos con la resistencia 3, que está en paralelo. Entonces aplicamos la misma fórmula de ahorita. Entonces tomamos este 84.28 y lo multiplicamos pues por esta, que es de 40. 84.28 por 40 dividido la suma de esos dos valores de 40 y 84.28 y nos da 27.12 hasta aquí. Luego nos faltarían estas dos de 10 y 30 ohmios que están en serie. Entonces le sumamos estos 10 y 30 y nos da un total de 67.12 ohmios. Luego, para tener los miliamperios, tomamos los 18 voltios de la fuente de poder, lo dividimos por estos ohmios y nos da un total de 0.268 amperios.
o 168.1 miliamperios, que sería el equivalente. Entonces eso sería el total pues para ese circuito. Como pueden ver, aquí tenemos la simulación de circuito. Tenemos las resistencias que están en serie. Esta es de 10, esta es de 30, esta es de 70, y las que están en paralelo, que sería esta de 40, esta de 20 y esta de 50. Al hacer la simulación la hacemos con los 18 voltios que nos pide el ejercicio, y como pueden ver aquí, la corriente total nos da una medición de 268 miliamperios. Para cada resistencia hicimos el cálculo. Entonces para la resistencia 1, que es de 10 ohmios, deberíamos tener 268 voltios, 2.661 voltios, y es lo que nos da. Para la 2 debería ser 8.043, nos mide 8.04. Para la resistencia 3, que es la que va en paralelo, deberíamos tener 7.27 voltios, que efectivamente es lo que nos da, 7.27. Para la resistencia 4 deberíamos tener 6.03, nos dio 6.04, nos dio un poquito más. Para la que sigue, bueno, para los que siguen, 1.24 en ambas, y la medición nos dio 1.23. Tenemos la captura de los resultados pues, que obtuvimos con su porcentaje de error. Podemos concluir que el suministro de energía nos da una salida de 268 miliamperios, lo cual coincide con el cálculo teórico que tuvimos. Las caídas de tensión en serie, la resistencia 1 y 2 consumen en 2.68 y 8.04 respectivamente. Esto demuestra que los elementos en serie dividen el voltaje de la fuente proporcionalmente a su valor de resistencia. El nodo central, la resistencia 3 de 40 ohmios, es de 7.27. La suma de las caídas confirma la ley de voltajes de Kirchhoff frente a los 18 voltios de la fuente. Y la resistencia 5 y 6 muestran un voltaje idéntico de 1.23, validando la propiedad de los circuitos en paralelo, donde la diferencia de potencial es constante para todas las ramas conectadas a los mismos nodos. Bueno, aquí tenemos el circuito número 3, donde se nos pide que realicemos la simulación de este circuito, que está conformado por dos fuentes, V1 de 4 voltios y V2 de 3 voltios. También contiene 5 resistencias, de la cual hay que poner especial atención en R5, ya que es sobre la cual vamos a hacer nuestras mediciones. Bueno, primero que todo tenemos que medir el voltaje en R5 cuando V1 y V2 están conectadas. Después tenemos que medir el voltaje en R5 cuando V1 está conectada y V2 está en corto. Y por último tenemos que medir el voltaje en R5 cuando V1 está en corto y V2 está conectado. Bueno, aquí tenemos nuestra simulación en ThinCAD, donde podemos ver nuestras dos fuentes de 4 y 3 voltios que tienen la misma tierra. Por aquí pasa la corriente de esta fuente de 4 voltios, que inicia en ese circuito de 5.1 kiloohmios. Aquí está el circuito de 2 kiloohmios, aquí está el circuito de 1 kiloohmio, aquí está R5 que tiene una resistencia de 5.1 kiloohmios, y aquí tenemos a la resistencia de 2 kiloohmios. Por aquí pasa la corriente de la fuente de 3 voltios. Bueno, como podemos notar, las dos fuentes están conectadas en estos momentos. Aquí tenemos el multímetro midiendo cuánto voltaje está pasando por R5, que en este momento está pasando 1.77 voltios con las dos fuentes conectadas. Voy a proceder a poner a la fuente de 3 voltios en corto. Bueno, aquí podemos ver que la fuente de 3 voltios no está pasando corriente, y como podemos notar en R5 está recibiendo 0.418 voltios. Ahora voy a pasar a conectar a la fuente de 3 voltios y a poner en corto la fuente de 4 voltios.
Bueno, como podemos ver aquí ya la fuente de 4 voltios no está pasando corriente, está en corto y R5 está recibiendo 1.36 voltios. Bueno, ahora vamos a pasar a las conclusiones que llegamos según esto. Como podemos ver con los resultados que nos dieron esas diferentes pruebas, podríamos decir de que el circuito es un circuito lineal, ya que cumple el teorema de superposición. Este teorema dice que el voltaje total en un componente es igual a la suma de los voltajes que produce cada fuente por separado. Como podemos ver aquí, cuando 4 voltios está en corto, produce 1.36 voltios, y cuando la fuente de 3 voltios está en corto, produce 0.418 voltios. Que al sumar estos dos valores obtenemos un número muy cercano a 1.77 voltios, que es el mismo número que nos da al tener las dos fuentes conectadas. Por lo tanto, podríamos decir de que este circuito en efecto cumple el teorema de superposición. Otra cosa interesante de la que podemos sacar conclusiones es que la fuente de 4 voltios está mandando menos corriente a R5 que la fuente de 3 voltios. ¿Esto por qué pasa? Esto ocurre porque, como podemos ver en este diagrama del circuito, el camino de la corriente por V1 es mucho más complicado, por decirlo así, para llegar a R5. Tiene que pasar primero por una resistencia muy alta y por otras resistencias, pues, o sea, que aquí se divide la corriente, pero llega mucho menos corriente de V1 que de V3, que solo tiene que pasar por una resistencia de 2 kiloohmios y pues llega mucho más corriente a R5, ¿cierto? Entonces podríamos concluir eso, que el camino que tiene la corriente de V1 es mucho más complejo que el que tiene V2, y por eso llega más corriente de la fuente de 3 voltios a pesar de tener un valor menor que la de 4 voltios. Buenas, esta es la presentación del circuito número 3.1 de la sección 3 de circuitos electrónicos del taller número 1. Vamos a explicar que el circuito 3.1 utiliza el integrado 555 y lo usaremos para hacer un temporizador de 2.5 segundos. Para ello tenemos que analizar en el siguiente diagrama que las variables que nos explicarán o que nos darán el tiempo dependerán de la resistencia de la resistencia de este resistor y de la capacidad de este capacitor de acá. Para ello, había ya despejado una fórmula para hacer el tiempo, que era, pues, que no lo voy a despejar porque es un poquito largo y extenso, pero en sí, digamos que el capacitor se activa, pues el circuito lo activa cuando recibe una potencia del capacitor de 2 tercios, cuando se llena este a 2 tercios, y según un par de despejes, obtengo que el tiempo es 1.1 como constante, multiplicado la resistencia por la capacidad en faradios. Esto es el tiempo en segundos. Por lo tanto, la fórmula sería esta para analizar cuál serían las variables de R y C. Por lo tanto, el tiempo es igual a, en este caso, 22.000 ohmios o 0.001 faradios. Esto en un escenario realista, porque nos daría unos 2.42 en un escenario pues realista, como te dije. Pero como lo estamos simulando virtualmente, podemos usar una resistencia un poquito más alta, variando los decimales, para que nos dé el tiempo de 2.5 segundos. Vamos a ir a simular este mismo circuito en el Tinkercad, que es este de acá. Vamos a entrar a simularlo. Como pueden ver, este es el circuito. Y una vez que lo activemos, se va a activar prácticamente. Pero cuando le demos el botón, vamos a ver que se activa y se apaga en unos segundos. Vamos a cronometrar rápidamente cuánto es este tiempo. Vamos a usarlo de esta manera, vamos a quitar esta pestañita y vamos a darle clic y a retomar cuánto es que demora el LED. Vamos a
Espera un momento que se vuelva a apagar. Y de esta manera, casi 2.5 segundos. Este es el tiempo promedio en general que puede terminar gastando el LED. Normalmente puede ser que gaste un poquito más, pero como se puede ver, pues prácticamente muy parecido a 2.5 segundos, que es lo que tienen y es lo que aplicamos en estos valores de acá. Pues según la formulita que tenemos sobre los microfaradios y la resistencia, esto es lo que hemos aplicado. A esta resistencia le aplicamos 2.73 kilo ohmios y a este capacitor de acá le aplicamos los 100 microfaradios, que sería esta cantidad de faradios. Ese sería el circuito número 1. Para el circuito número 2 nos piden usar el mismo integrado 555, pero para hacer una especie de pulsador con unas frecuencias de 1, 10 y 10 Hz. También nos piden medir la potencia cuando añadimos 5, 8 y 10 voltios. Así que lo vamos a realizar de esta manera. Vamos a abrir el Tinkercad con este circuito de PWM y vemos aquí un oscilómetro y aquí el resto del circuito que hemos realizado. Para cambiar esto, para cambiar el tipo de frecuencia, vamos a ir por aquí abajo, tenemos esta formulita que nos compara la resistencia 1, la resistencia 2 y la capacidad C del capacitor, que como se vio en un diagrama, estos son los principales componentes que se usan para el circuito A estable. Entonces vamos a poner variables a esto para que nos empecemos de menor a mayor frecuencia. Tenemos aquí que la frecuencia de 1 Hz se alcanza con un capacitor de 100 microfaradios, una resistencia de 1 ohmio y una resistencia de 7.2 kilo ohmios. Así que vamos a ver por acá que tenemos 1 kilo ohmio en esta resistencia, 7.2 y aquí tenemos 100 microfaradios. Entonces cuando le demos a iniciar la simulación nos va a dar esta corriente, este oscilómetro nos va a dar que la corriente, como se puede ver también en el LED, se apaga, se enciende y se apaga cada un hercio. Aquí si le damos clic vamos a ver el tiempo de dispersión, pero se puede ver más que nada en la gráfica y en el mismo LED. Cuando lo paremos, vamos a quitarlo, vamos a iniciar otra frecuencia de 10 Hz, que para eso necesitamos simplemente cambiar el capacitor a 10 microfaradios, porque mientras más pequeño sea la capacidad del condensador, más rápido va a soltarla y por lo tanto más rápido se van a llegar al LED. Vamos a poner 10 de microfaradios, iniciamos la simulación y veremos el oscilómetro que tiene una dispersión de onda mucho más pequeña. Se puede ver pues que se comprimió, digamos, podríamos decir que casi que 10 veces a comparación de la anterior, anterior diagrama, pues que se vio que solamente tenía como una bajada y una subida. Aquí hay como unas casi 10, se podría decir. Y entonces podemos decir que se cumplió un poquito. No se va a ver en el LED justamente porque al ojo humano no es muy visible, pero se puede ver un poco cómo se enciende y se apaga. Más que nada no se puede ver es por la animación del LED que tiene. Si fuera instantáneamente que si hay prende y se apaga, se podría ver como un pequeño titileo, pero no es apreciable en el caso del simulador del Tinkercad. Vamos a detenerlos y vamos a ver que para la frecuencia número 100 Hz necesitaremos un 0.1 microfaradios. Perdón, creo que no es 0.1, sino 1. Así que vamos a ponerlo en 1, porque se puede ver también que de todas formas el oscilómetro nos va a medir como una compresión entre la distancia de dispersión de ondas como si fuera un simple qubit. Pero realmente hay un montón de ondas que no se alcanzan a apreciar, ni siquiera se alcanza a apreciar cómo LED se prende y se apaga rápidamente porque pues el ojo humano no lo puede distinguir. Pero eso sería una manera muy acertada de medirlo. Pero bueno, en general esa sería como paramos la simulación y esa sería más cómo funciona este circuito. Como pudimos apreciar, pues tenemos esas tres frecuencias con estas variables a considerar para alcanzar las frecuencias. Respecto a la potencia, podemos considerar que
la potencia se incrementa de una manera cuadrática cuando se aumenta el voltaje. Podemos ver que de 5 voltios a 10 voltios se incrementa de 2.7 a casi 1 vatio, perdón. Esto quiere decir que mientras más se incremente el voltaje, mucho más se va a consumir la potencia respecto a qué energía tiene por segundo. Así que hay que tener cuidado con qué voltaje se le aplica, porque también el LED y el chip pueden quemarse si se le aplica una potencia o un voltaje muy alto durante repetido tiempo. Y si la frecuencia es muy alta, también podría quemarse el LED por una cantidad de potencia alta y una repetición, pues una repetición del ciclo de encendido y apagado. Entonces hay que tener cuidado con la potencia si se tiene muchos voltios. Y eso sería como el circuito 3.2.